Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí compartiendo el Evangelio del día. He sido inspirado a hacerlo todos los días. Ahora tengo más tiempo. Ahora estoy trabajando menos. Porque para mí esto es muy importante, compartir con ustedes. Yo me siento que este es mi segundo trabajo. Como sabemos, la Iglesia Universal de Cristo en todos los lugares del mundo vamos a tener una enseñanza igual. Todos vamos a estudiar lo mismo y tener la misma enseñanza. O sea que hoy, lunes 22, cuarta semana de Pascua, vamos a leer Juan 10 del 1 al 10. Eso es lo que vamos a leer. Vamos a leer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que esta semilla vaya a tierra fértil y dé mucho fruto. Te pedimos también por los fieles difuntos y te pedimos por todos estos hermanos que escuchan esta palabra tuya diaria, que ellos puedan ver y escuchar tus enseñanzas y que puedan entender que tú siempre nos hablas. Que tú siempre nos hablas, pero a veces nosotros no los escuchamos. Vamos a leer la oración aquí del día. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales. Haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ayer leímos Juan 10, 11 al 18. Entonces la iglesia hoy nos va a enseñar Juan 1 al 10. En aquel tiempo, y esto es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando han sacado a todas sus ovejas, caminan delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso le añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salva. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es una palabra muy, muy, muy hermosa. Vamos primero vámonos al contexto de que Jesús le está hablando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que no creían en él. Que él les decía: pero qué fuertes son ustedes. Que le decía: raza de víboras, ¿se acuerdan? Pues entonces dice aquí: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que él que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. O sea que Cristo siempre lo ha dicho, que es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta. Y todo lo que Cristo nos diga a nosotros, Él nos lo dice porque quiere salvarnos, y pues Él nos pide que creamos plenamente. Como siempre digo, no es una fe frágil, que creemos una cosa y no creemos otra. No, Cristo quiere que tengamos convicción, una fe con convicción, que creamos todo lo que Él diga. Quizás no lo entendemos, pero tenemos que tener confianza, obediencia y entrega.
Entonces, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. O sea que nosotros, él dice, pues, está la oveja que somos todos nosotros, y nosotros tenemos que seguir ese pastor, pero si nosotros no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a escuchar su voz y cómo vamos a reconocer su voz? ¿Cómo nosotros conocemos a Cristo? Primero conocemos a Cristo por la palabra, por su palabra. Y también conocemos a Cristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque Él creó una iglesia y Él dijo, crean esto, en todo lo que yo digo. Y la iglesia es parte de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él le dice a esa iglesia, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. O sea que, ¿cómo vamos a reconocer a Cristo? En su iglesia. Ahí también lo reconocemos, en su iglesia, que es la iglesia católica. Y es bien importante reconocer las escrituras. Decía un santo, creo que fue Jerónimo, dice, desconocer las escrituras es desconocer a Dios. O sea que si no leemos las escrituras, vamos a desconocer a Dios. Y acuérdese siempre que la libre interpretación no es de Dios, es del enemigo. Si usted va a leer la Biblia, también usted recuerde que tiene que ver de acuerdo al magisterio de la iglesia, porque no queremos tener libres interpretaciones, porque eso fue lo que causó que las iglesias se dividieran y se salieran de la iglesia de Cristo. Él llama a cada uno por su nombre. Sí, Dios nos llama, Dios nos conoce a todos, a los ateos, a otras religiones. No voy a decir cuáles porque no quiero que me bloqueen el video. Otras religiones que no son las protestantes, ¿saben cuáles son? A los protestantes también los conoce. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando han sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. Hay que seguir a Cristo, no podemos seguir a otra persona. Vámonos aquí un momentito. No podemos seguir, es a Cristo que tenemos que seguir. En lo que Él nos diga, que Él nos dijo Él, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán destruirla, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que nosotros tenemos que escuchar a Cristo. Por ejemplo, ayer hablamos de la Eucaristía, no antier. Como pan, lo bendijo, toman, coman, este es mi cuerpo. Vamos a escuchar a ese pastor. Si nos vamos de ese rebaño, vamos a escuchar otros pastores que caminan delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a uno extraño no lo seguirán. No vamos a seguir extraños. Ejemplo, la iglesia se fundó en el año 33. En el 1521 se separó por un nuevo pastor que se llama Martín Lutero. Después siguieron los otros pastores. Pues las ovejas de Cristo que estamos en el rebaño, que ayer hablamos que había un pastor universal, nosotros no podemos escuchar otro pastor. ¿Ok? No podemos escuchar otro pastor porque no es el pastor que nos va a llevar a buenos pastos. Va a ser otro pastor que nos va a dar otra enseñanza. Y lo vemos aquí, cada cual piensa diferente. Los luteranos no piensan como los anglicanos no piensan como los bautistas, los metodistas como los mormones, pentecostales. Ninguno piensa iguales. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él. O sea que cuando vengan a hablarnos de otra religión, en vez nosotros de huir, como dice la palabra de Dios, nosotros nos quedamos y los escuchamos, y ahí es que nos confunden. Ese es el problema. Si uno no está preparado, uno no debe escuchar a estas personas porque nos van a traer otra doctrina y nos van a confundir. Si no, huirán, hagan lo que Dios dice, sino que huirán de él. Huyan, porque no conocen la voz de los extraños, son una doctrina nueva. Martín Lutero, después de ya Cristo haber fundado su iglesia 1500 años, vino él con un nuevo evangelio. Y dice el Señor aquí que huyamos de él porque son extraños. No conocemos a extraños. Jesús les puso esta comparación para que ellos no
Pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta de las ovejas. No es Martín Lutero, Enrique VIII, John Smith, John Wesley, Joseph Smith, William, Carlos Parán, Elena de White. Ellos no son la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es Cristo. Cristo es la puerta de las ovejas, no estas personas. Fue Cristo cuando fundó su iglesia, nombró a Pedro como pastor universal y dejó su Eucaristía y su confesión de pecados. O sea, dejó su iglesia, su esposa. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. En quien entre por ahí nos salvaremos, lo que diga Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si se ponen a buscar en la palabra, todo esto de su iglesia está ahí en la palabra. Y yo se los he demostrado desde que yo llevo evangelizando. Todo está ahí. Yo lo enseño con la Biblia Reina Valera, con la Biblia de nuestros hermanos. Yo soy la puerta, quien entre se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. O sea que si nosotros nos mantenemos, perseveramos y vamos a encontrar, nos salvaremos y encontraremos pastos, comeremos, estaríamos bien gorditos, pero no gorditos espiritualmente. El ladrón solo viene a robar, matar y a destruir. Viene a matar, robar y destruir nuestra fe. Lo que el Señor nos enseñó, eso es lo que nos quieren robar. Un ejemplo, ustedes quizás tenían familiares que eran católicos, creían en la Eucaristía, en la confesión de pecados, que solo había una iglesia, que la Virgen María era virgen, inmaculada. Se fueron a otro rebaño con un pastor que vino a robar, matar y destruir su fe, y ahora creen otras cosas. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que si nos salimos, no vamos a tener vida espiritual. Vamos a estar espiritualmente muertos. Y esto es palabra del Señor. Yo creo que ya terminamos. Vamos a ver qué dice aquí. Ok. Bueno, Señor, gracias por compartir con estos hermanos y hermanas. Acuérdense, defensa.católica. Mi nombre es Antonio Portillas. Lo pueden encontrar ahí. Esto lo paso en YouTube para que quede ahí por siempre y para siempre. Oren por mí. Yo oro por ustedes. Oren por los enfermos, por los difuntos y por toda persona que escuchen estos videos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.